Está llegando el señor Jorge Puig y ya de entrada vamos a comentarle acerca del desafío que tiene esta tarde. Lo vemos descendiendo de su vehículo. Esperemos que estacione bien, porque si no van a venir los agentes de tránsito y con la grúa pueden llegar a llevar este vehículo. Aquí está llegando el señor. Jorge, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Todo bien. Qué gusto compartir con ustedes, que cuentan qué están haciendo a estas horas de la mañana. Y te cuento, a estas horas, por lo general, el tráfico es un grave problema. Dicen que. Y nosotros queremos contar con tu ayuda para ordenar un poquito esto. Yo generalmente a estas horas de la mañana estoy encerrado en la radio. De hecho, que ahora mismo estoy en la radio, pero dicen que es un desastre el tránsito toda la mañana. Yo para ir de casa a la radio a la mañana es insoportable. Si hay algo que tuvieras que cambiar de todo el sistema de tránsito que tenemos en Asunción, hay algo que te moleste de sobremanera, ¿qué es lo que cambiarías? Todo, te juro que nada no funciona porque ¿cómo cambiamos el embotellamiento? Es el problema. Es impresionante, no sé si por los semáforos o por dónde, porque hay un semáforo y en la esquina otra vez tenés un lomo de burro, o sea que aparte que te va a tener que irte despacito, pasar. Es todo un bolonqui, no sé cuál sería la solución para que desaparezca el embotellamiento que tenemos todos los días en Paraguay. De ese desastre hoy nosotros queremos mejorar algo pequeñito, entonces queremos plantearte el desafío de que le demos el día libre a los agentes de la Policía Municipal de Tránsito y salir a las calles de Asunción a imponer orden. ¿Te prendes al desafío? ¿Querés ver más desastre de lo que hay? Yo quiero confiar en vos. Vamos a tratar de hacerlo bien, pero si hay desastre no es mi culpa. Entonces ahora vamos a presentarte a la gente de la Policía Municipal de Tránsito y arranca este nuevo intercambio extremo en Con Buena Onda. Estamos con Silvia y Claudia, ellas son agentes de la Policía Municipal de Tránsito y en este momento queremos darle el día libre, le tenemos un reemplazo de lujo, el señor Jorge Puig, y van a hacer entrega del vestuario que tiene que tener para que la gente pueda tener el respeto debido. ¿Cambia en algo el uniforme, vestir el uniforme? Sí, verdaderamente el compromiso de vestir el uniforme cambia a las personas, es una responsabilidad muy grande tener la seguridad de la ciudadanía en tus manos. Entonces, la seguridad de la ciudadanía en manos del señor Jorge Puig, hacemos oficialmente entrega del uniforme. Muchas gracias, vamos a tratar de ser serios llevando el uniforme. Muchísimas gracias, me voy a probar a ver si me queda. Dale, te esperamos acá entonces. ¿Terminaste exhausto, Jorge? Sí, y si me preguntas si lo volvería a hacer, lo pensaría 2 veces. Mira, yo te cuento que ahora tenemos que ir al centro a poner unos cepos a los autos mal estacionados. ¿Estás preparado para ello? Eso me gusta, sobre todo ver la cara del personaje del dueño de la camioneta. Sin embargo, nos dicen que es una de las cosas más difíciles aquí la gente que nos está acompañando. ¿Es así? Sí, verdaderamente, si bien es cierto, y Jorge comprobó hoy que dirigir tránsito pareciera sencillo, pero verdaderamente en la práctica es mucho más complicado. Para nosotros en el cotidiano de nuestro trabajo, realizar procedimientos es mucho más complicado que dirigir tránsito. Y al señor Jorge Puig, ¿qué calificación le pone a usted? Aceptable.
pero podemos decir que fue cumplido con éxito este intercambio, así que agradecemos a la Policía Municipal de Tránsito, también al señor Jorge Puig por prestarse, y esto fue el intercambio extremo.